autores, contexto histórico, conceptos fundamentales, qué sé yo, ordena. En ese sentido puede ser muy útil, así que sí. Digamos, si se ven en alguna situación en la que ya sea por Descartes o por empirismo, o cuando lleguemos a Kant, sobre todo, les va a venir bien porque Kant ya complica bastante las cosas, sepan que pueden recurrir a esos capítulos y les van a ser útiles. O sea que entonces están ya cerrando casi con Descartes y entrando en el empirismo inglés, donde seguramente van a estar viendo algunas de las críticas de Locke y de Hume a algunos supuestos fundamentales del racionalismo, ¿no? ¿O no? ¿Mencionaron ya alguna de esas críticas o todavía no entraron? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí se mencionaron, pero no a profundidad, como que fue algo dicho nomás. Ah, ok. Vamos a volver a eso. Cuando lleguemos el próximo miércoles vamos a estar con Descartes y vamos a trabajar sobre las meditaciones, y el próximo miércoles, el siguiente a ese, podemos trabajar sobre empirismo. Generalmente en empirismo nos enfocamos más en Hume que en Locke, pero en Locke por ahí retomamos algunas de las críticas a las ideas innatas de Descartes. Bueno, algunas cuestiones también podemos llegar a revisar. Así que bueno, ¿estamos todos? O bueno, Justamente pregunto. eso lo estuvimos viendo. ¿Cómo? Justamente eso lo estuvimos viendo. Tipo, los distintos pensamientos de Descartes estuvimos viendo. Ah, ok. ¿Sucede también en el teórico que son tantos menos? Veo 42. Está bien, está llegando gente, pero... ¿Son tan pocos en el teórico? ¿O más o menos? ¿Más o menos cuánto? Ah, bueno, acá también, o sea, y la clase pasada también, creo que éramos la mitad de los que éramos al principio. Así que, bueno, se está un poco cayendo la cursada, que bueno, también nos pasó el año pasado. Empiezan un montón y después van dejando por distintos motivos y o dificultades, que en muchos casos no sabíamos cuáles eran porque no nos las comentaban. Y bueno, ahora parece que está sucediendo lo mismo. Bueno, vayamos comenzando. Hoy teníamos que comentar, en realidad les había dicho que para hoy lean el práctico de Galileo, que en realidad el práctico de Galileo lo que hacía era recuperar la obra de Brecht en función de las cuestiones que nos interesa recuperar para caracterizar el contexto del Renacimiento y el contexto inmediatamente anterior al propio Descartes, ¿no? El texto de Brecht, María Eugenia lo puso en el programa como una suerte de excusa para que ustedes lean una pieza, una obra literaria, a la vez que les pueda servir de alguna forma, no como una fuente bibliográfica de historia de la ciencia, porque no es la idea, no se pretende eso del texto, sino que lo utilicen como una pieza literaria capaz de pintar, si se quiere, un clima de época, ¿sí? De la que pueden extraer algunas cuestiones nodales que después nosotros vamos ampliando y que no van a estar anclados en el texto en sí. O sea, el análisis literario háganlo ustedes, lo van a hacer bien. Nosotros nos vamos a ocupar de recuperar aquellas cuestiones que nos sirven para caracterizar el contexto y que es importante caracterizarlos en el sentido de que cuando lleguemos a Descartes, que ustedes ya llegaron, pero nosotros vamos un poco más atrás de la línea del tiempo, es necesario tener presente, es decir, ciertos cambios fundamentales, no solo en la cosmovisión del mundo, sino también que están sucediendo en el ámbito de la filosofía y la ciencia, ¿no? Acá hablar de filosofía y ciencias como, digo filosofía y ciencias porque en este contexto todavía no hay una división quirúrgica entre filosofía y ciencia, todavía forman parte de lo mismo. Ambos son conocimientos en sentido estricto, lo que Platón diría episteme y no doxa, no opinión. Ambos son conocimientos de rigor y no hay una distinción como las que hicimos en la primera clase,
tan rígidas entre ciencia y filosofía, ¿no? Hasta ahora ciencia y filosofía acá en este contexto vienen a ser más o menos lo mismo. En el caso del propio Galileo, nos referimos hoy a Galileo como un físico, el primer físico moderno, y sin embargo Galileo era un filósofo de la naturaleza, como dijeron hasta Newton inclusive, ¿sí? Estas son como redescripciones que hacemos en función de nuestros conceptos actuales, ¿no? Galileo es un físico en un sentido acotado de lo que se entiende por física, porque también es un concepto que va cambiando y es como cambia de Aristóteles hasta Galileo, seguirá cambiando luego de Galileo, del mismo modo que se van recortando los ámbitos disciplinares y consolidándose. Entonces, bueno, Galileo sí es un físico en un nuevo sentido, que no es equivalente al de la física aristotélica, y vamos a ver en qué sentidos es diferente, pero también es un filósofo, y ante todo es un filósofo de la naturaleza, ¿no? Yo, no sé si pudieron leer la ficha que yo había hecho. El año pasado escribí una ficha, tuve que verla, a ver qué dije el año pasado, en ese estado de enajenación de abril 2020, con las clases suspendidas. Bueno. Me fijé en la ficha no sé si la leyeron, ¿pudieron leerla? ¿Un poquito? Estoy como leyendo gestos. Pueden abrir el micrófono, si no, no se escucha. No, yo no la leí. Ah, bueno. Si no lo leyeron, léanla, pero digamos, vamos a volver sobre algunas cuestiones ahora. Y en realidad haciendo como una suerte de autocrítica a la ficha de Galileo me parece que recupera algunas de las cuestiones en las que hacemos hincapié cuando caracterizamos el Renacimiento y esta nueva imagen del mundo, esta nueva forma de comprender el mundo que está surgiendo en este contexto. Está esta ficha muy anclada en, digamos, el modo en que Galileo se propone validar o verificar o comprobar, si se quiere, la teoría de Copérnico, cosa que era no solo un interés fundamental de Galileo, la gran pasión de su vida, sino que también, digamos, verificar la teoría copernicana fue uno de los problemas fundamentales de la filosofía y la ciencia de fines del siglo XVI y principios del XVII. Era el tema, digamos. Entonces, esta ficha de cátedra estaba más orientada en dar cuenta del pasaje de una cierta cosmovisión, que lo hemos llamado aristotélica ptolomeica, o tolemaica, también viene, lo van a ver de las dos formas, pero es Ptolomeo, así que le digo ptolomeica. Es la forma de comprender el mundo bajo cierta organización, bajo cierto orden, bajo ciertas jerarquías, y bajo cierta teleología, también vamos a ver, que es el modelo que fue imperante hasta el momento del Renacimiento, donde comienzan a darse los primeros cuestionamientos serios a este modelo, y en este caso tenemos su contrincante principal, el modelo copernicano, ¿no? En directa contraposición, y tenemos a Galileo intentando sostener, incluso a través de pruebas experimentales, y a través del uso del telescopio, de sostener la teoría heliocéntrica todavía cuestionada en este momento, cuestionada por sus opositores, obviamente. Entonces, esta ficha de cátedra está muy anclada en lo que es los aportes del propio Galileo a la astronomía de la época, ¿sí? A la cosmología de la época, que es un poco más amplio que decir astronomía. Hay otra dimensión de la obra de Galileo, digamos, y sus otros aportes no solo son en materia astronómica o cosmológica, sino también en materia física. Es decir, Galileo está llevando a cabo, está siendo partícipe de una revolución científica que puede considerarse, o por lo menos distintos historiadores de la ciencia los van a situar, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, ¿sí? En el que no solo se está modificando profundamente una determinada concepción del mundo, sino también una determinada concepción de la naturaleza, una determinada concepción de la física, y de qué se ocupa cada una también, ¿no? Galileo está participando de todos estos frentes de alguna forma, está interviniendo, cuestionando supuestos fundamentales de la cosmología aristotélica, que todavía estaban imperantes, está introduciendo ciertos cambios también en lo que se entiende por física, ¿no? En la ficha hablamos de esto en términos de un paso de
una física aristotélica cualitativa a una física cuantitativa, matematizada, ¿sí? Galileo está en el centro de esta discusión. Y tiene, bueno, esta ficha se ocupa de una parte, pero deja un poco fuera la otra. Es decir, por eso hoy quería ampliar un poquito sobre esa parte sobre la que no me ocupé tanto en la ficha, que tiene que ver con, bueno, el rol de Galileo en la configuración de esta nueva física moderna, que tiene que ver con la matematización de la naturaleza, una nueva concepción de la naturaleza matematizada y mecanizada. También aquí vamos a tener que entrar en algunos aspectos que tocan a Descartes directamente, porque vamos a estar hablando del racionalismo, en definitiva, que es lo que está a la base de esta nueva concepción de la física, el matematicismo y el racionalismo, ¿sí? Cómo Galileo conjuga dos elementos que hasta entonces no se ponían, digamos, a trabajar juntos, el elemento racional y el elemento, digamos, de la prueba experimental, y cómo esto lo conjuga en una nueva forma de concebir un método apto para estudiar la naturaleza. Es decir, Galileo está rediseñando el concepto de naturaleza y a la vez está pensando en el método más adecuado para estudiarlo, lo cual, digamos, da lugar a numerosos cambios en el enfoque que van a modificar no solo la física del momento, sino la física por venir, del siglo XVII, siglo XVIII sobre todo. De manera que después vamos a ir hacia esa otra parte que no quedó reflejada en la ficha, a no ser en la última parte, donde refiero a algunos de los problemas físicos de los que se ocupó Galileo, que estaban en plena discusión con las vertientes aristotélicas, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con la cinemática de Galileo, ¿no? La ciencia que se ocupa del movimiento, de cómo explicar el movimiento de los cuerpos, de la comprensión de la regularidad y de las leyes en lugar de las causas. Bueno, estas son todas algunas cuestiones que el problema de los proyectiles, bueno, etcétera. Son algunas de las cuestiones que mencioné al final, que tienen que ver con esta parte que tendríamos que ampliar un poquito. O sea, para quienes han leído tanto la obra de Brecht como la ficha de cátedra, podrían ayudarme ustedes a recuperar algunas de las cuestiones fundamentales en lo que concierne a este cambio drástico en la visión del mundo, ¿no? La imagen del mundo aristotélica o ptolomeica, que fue la imagen del mundo imperante hasta el Renacimiento y hasta que entra, digamos, a colisionar con la propuesta copernicana y con la propuesta de Galileo al sostenerla también, que es una imagen del mundo que estaba firmemente arraigada porque, digamos, tenía 1000 años de antigüedad. Como decíamos en la ficha, el sistema, este modelo cosmológico antiguo medieval, digamos, cumplía con ciertos requisitos y cierta legitimación del conocimiento que tenía que ver con que se ajustaba en el momento a la autoridad absoluta de Aristóteles, porque hay que pensar que en este contexto la autoridad fundamental en materia de conocimiento era Aristóteles. El sistema filosófico por excelencia era el aristotélico, lo cual no quiere decir que Platón no haya tenido su influjo, porque lo tenía, y de hecho el propio Galileo tiene una influencia, si se quiere, más del neoplatonismo de las universidades de Italia, del norte de Italia y de Florencia sobre todo, que digamos era donde más imperaba el neoplatonismo. Hay algunas de las concepciones de Galileo que anclan más en el platonismo de lo que anclarían en el aristotelismo, ¿no? Pero, digamos, no es el mismo influjo el de la obra aristotélica, que digamos, constituye un sistema filosófico acabado y enseñado en academias y universidades por 1000 años, ¿sí? Consolidado, un sistema filosófico totalmente consolidado, que además de cumplir con el principio de autoridad, puesto que estaba bajo la palabra de Aristóteles, también cumplía, digamos, el adecuarse a las escrituras
o el poder ser adaptado a las escrituras en mayor medida que el platonismo. Si bien, obviamente, en el medioevo teníamos autores que condensaban tanto elementos del platonismo como del aristotelismo, como decís Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero en este sentido, el modelo fuerte es el modelo aristotélico. El modelo aristotélico es aquello que dicta una imagen del mundo caracterizada por un determinado orden, unos determinados elementos, una determinada jerarquía y una determinada finalidad. Con esto estoy hablando de la palabra cosmos, ¿no? Por eso hablo de orden, hablo de jerarquías y hablo de que cada cosa ocupa el lugar que le corresponde y tiene una funcionalidad, ¿no? ¿Cómo, digamos, qué recuperan ustedes de esta concepción del mundo que está siendo severamente cuestionada en el contexto renacentista? O sea, si ustedes tuvieran que recuperar algunas notas fundamentales, ¿cómo es esa concepción del mundo, en primer lugar? Y luego vamos a los cuestionamientos. Algunas notas, no les pido que me hagan una. Bueno, el mundo es un mundo estático también, ¿no? El que él discute, digamos. Es la tesis que le decimos del geoestatismo, que está siendo discutida a la vez que del geocentrismo, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo es este cosmos? Se pensaba de que en realidad el centro del universo era la Tierra y que por ende el Sol giraba alrededor de él. Bien, lo que conocemos en términos de heliocentrismo, ¿no? Esta parte no le va a agregar nada, son cosas que ya saben por el solo hecho de ir a la escuela. Son cuestiones, digamos, fundamentales del contexto, pero digamos, además del geoestatismo y el geocentrismo, o el geostaticismo, también lo van a ver de las dos formas, ¿qué otros supuestos tiene esta cosmología antigua y medieval? Que, bueno, que se estén discutiendo en este contexto. Recurran a la obra. Hay la importancia del hombre en el universo con respecto a Dios. La importancia del hombre, bueno, hablamos de la centralidad de la Tierra y a ello ligado el lugar del hombre. De hecho, también en esa jerarquía que tiene el cosmos, en ese orden, el hombre ocupa el lugar que está en la cúspide, ¿no? Pero que en la ficha hablábamos de un cosmos que está organizado por esferas concéntricas, y esas esferas concéntricas van desde lo que sería la esfera supralunar a la esfera terrestre. Dentro de la esfera terrestre también hay una organización jerárquica de seres, ¿sí? De los más complejos a los más simples. ¿Cuál es el ser más complejo? El hombre, ¿no? El ser racional, el animal racional, va a decir Aristóteles, ¿no? Entonces también nos encontramos con que en esta concepción geocéntrica, el hombre también tiene un lugar de centralidad, no solo porque es el ser que habita la Tierra, sino también porque es un ser racional, un animal racional que lo ubica jerárquicamente por sobre animales, vegetales, minerales y los 4 elementos, ¿no? Porque hablamos también, eso también estaba en la ficha, de que el cosmos aristotélico, que está organizado como las capas de una cebolla, digamos, va de lo más simple a lo más complejo, de lo más imperfecto a lo más perfecto, ¿no? Siendo la esfera supralunar o la esfera celeste, la esfera en la que encontramos a los planetas y la esfera de las estrellas fijas, aquella que tiene mayor perfección, frente a un mundo terrestre que por el contrario está caracterizado absolutamente por el cambio, la generación y la corrupción, ¿no? En este sentido, la organización, digamos, es muy similar a la platónica, cuando habla de un mundo sensible o un mundo inteligible, esa oposición entre entidades que son mutantes, corruptibles, finitas, versus aquellas que son perfectas, son inmutables, son inengendradas, son incorruptibles, etcétera, etcétera. ¿No? Siempre esa oposición entre aquello que es perfecto y aquello que no lo es, que es una de las cuestiones que también va a cuestionar el propio Galileo, ¿no? Va a relativizar la noción de perfección. Bien, ¿qué otra característica?
Hablamos del geostaticismo, del geocentrismo y del rol, digamos, de privilegio del humano en esta jerarquía cósmica, ¿no? ¿Qué más? Un aspecto muy importante del Renacimiento en lo que refiere a, digamos, cuán drástico es este cambio en esta visión del mundo, lo pueden encontrar sugerido en un título muy conocido de un texto de un historiador de la ciencia, Alexandre Coiré, seguramente lo han escuchado, que se llama Del universo cerrado al universo infinito, ¿no? Acá tienen uno de las grandes transformaciones que comienzan a darse, digamos, a propósito de las contribuciones de un Giordano Bruno, de Copérnico, luego de Galileo, y luego seguirán desarrollándose, ¿no? Pero tiene que ver con la idea de que cosmos es siempre un cosmos justamente cerrado. El cosmos, que es un orden, es una totalidad, que está ordenada jerárquicamente, en el que cada ser tiene su lugar y tiene su función, es decir, es un cosmos orientado teleológicamente, es decir, orientado hacia fines. Es un cosmos cerrado, limitado, tanto en extensión, pero no en temporalidad, porque se asume eterno, ¿sí? Inengendrado, de alguna forma. Sin embargo, en el Renacimiento, y a través de las teorías que están proponiendo Giordano Bruno, Copérnico, Galileo, se está abriendo esa noción de cosmos, se está quitando el límite, esa esfera de las estrellas fijas, a las que refería Amarami, esa esfera de estrellas fijas que es el último confín del mundo, ¿sí? Pero que está cerrado, literalmente, por una suerte de muro cristalino, hecho de éter, comienza a abrirse en la medida en que se va advirtiendo, y acá el uso del telescopio por parte de Galileo también hace un aporte importante, es que las estrellas, eso que antes creían que formaba parte de una esfera, que estaban todas a la misma distancia. ¿Cómo se llama el escritor que mencioné? Coiré. Es un texto de historia de la ciencia muy clásico. Esa observación de las estrellas a la luz del telescopio lo que hace es empezar a dar cuenta de que las estrellas no se ven más cerca, aun cuando al acercarlo hacia la Luna o hacia Júpiter, por ejemplo, hay una magnificación de la visión de esos planetas. En el caso de las estrellas eso no sucede. Entonces eso empieza a cuestionar, a roer un poco la idea de que, primero, que el cosmos está cerrado, y segundo, que piensan ya que las estrellas no solo no están todas a la misma distancia, sino que están a distancias muchísimo mayores de la que se pensaba hasta entonces, ¿no? La lejanía de las estrellas, digamos, abre el imaginario a un universo que está potencialmente abierto al infinito, ¿no? Este es... Sí, como un domo, sí, exactamente, como un domo cristalino en el que hay estrellas que aparentemente estarían todas a la misma distancia, ¿no? Y que constituyen el último rincón del mundo. Entonces, volvemos a caer a esta característica. Bueno, se trataba de un cosmos, y de un cosmos cerrado, finito en extensión, con determinada cantidad de esferas, que en el caso de Aristóteles eran 55, es decir, la cantidad de esferas iba variando según las teorizaciones. Vemos que Ptolomeo complejiza el modelo aristotélico, por eso se habla de modelo aristotélico-tolemaico, porque Ptolomeo a esa organización de esferas concéntricas agrega otras, pero complejiza la explicación, sobre todo de lo que refiere a las órbitas de los planetas, es decir, se comportan de manera no circular sino elíptica, empieza a introducir el concepto de movimiento elíptico. Entonces, para dar cuenta de el movimiento de los planetas también complejiza mucho el cuadro aristotélico, ¿no? Lo complejizó de un modo que fue, digamos, finalmente aceptado, aunque, digamos, era criticado porque básicamente tenía que formular ad hoc, digamos, muchas reglas para explicar lo que Galileo está pensando que se puede explicar de maneras más simples, ¿no? Necesitaba una suerte de un bagaje de leyes y de reglas para explicar movimientos diferentes que lo hacían un modelo muy complejo de explicar en su funcionamiento. Pero
Pero en estructura no cambia el modelo aristotélico, sigue siendo un modelo de esferas concéntricas cuyo movimiento se explica por, ya mecánicamente, por la fricción de una esfera con la otra. Es decir, ¿cómo se explica que los planetas sigan esta determinada trayectoria circular? ¿Por qué se mueven los planetas en órbita? Bueno, porque las esferas funcionan de manera tal que el movimiento de una esfera superior lleva al movimiento de la inferior, y eso de la inferior, etcétera, etcétera. Es decir, es un movimiento por fricción mecánico que hace que Aristóteles explique de esta manera el movimiento del mundo supralunar. Eso también tenía sus problemas, obviamente, como todo, pero la respuesta a ese problema ya no es física ni astronómica, sino metafísica, que es, bueno, si los planetas se mueven de esta manera, si estamos hablando de esferas que mueven una a la otra, el problema que se presenta es, bueno, ¿cómo en principio empieza a moverse la primera? ¿No? ¿Qué es lo que inicia el movimiento? El gran problema. ¿Por qué algo se mueve en primer lugar? ¿No? Bueno, problema de la metafísica de Aristóteles, que no vamos a entrar por suerte, porque es un infierno, pero, digamos, ¿qué es lo que lo lleva a Aristóteles a plantear o postular, mejor dicho, el primer motor inmóvil como principio de su sistema filosófico? Entonces ahí habla del primer motor inmóvil como este ser, que incluso está más allá del ser, que mueve sin ser movido a la vez. ¿Sí? Es muy difícil de comprender la figura del primer motor inmóvil en Aristóteles porque es totalmente abstracto. Es algo que mueve, dice Aristóteles, como el objeto del amor o el objeto del deseo, que atrae hacia sí, pero a la vez no hace nada por mover. Porque, por supuesto, no se puede mover, porque el movimiento es cambio, y el cambio no es propio de las entidades perfectas, el cambio es propio del mundo sublunar, mundo terrestre, ¿sí? Que no tiene la perfección de los elementos que forman parte del mundo supralunar o celeste, el de los planetas, ¿sí? El de las estrellas, el de la luna misma, porque la luna es ahí el límite. Entonces, estamos hablando de un concepto de cosmos, como cosmos cerrado, con determinado ordenamiento, en el que cada cosa ocupa su lugar, y es explicado en función de ese lugar que ocupa, teleológicamente, porque eso es importante en todo el pensamiento aristotélico, el concepto de finalidad, ¿no? Aristóteles va a explicar el movimiento de los cuerpos del mismo modo en que explica una acción humana, es decir, en términos de medios y fines, en este caso solo de fines. ¿Sí? Y esto es propio también de lo que se llama la tradición organicista en la historia de la ciencia, ¿no? Que tiene Aristóteles por referencia última, y es propio también del pensamiento griego de este contexto, el siglo V, el siglo IV a.C., el pensar la naturaleza y el comportamiento de las cosas que cambian en la naturaleza en analogía con justamente los seres vivos, ¿no? Por eso el organicismo. Todo se explica en términos de generación y corrupción, ¿sí? Pero también de finalidad, en el sentido en que explica, por ejemplo, Aristóteles, el hecho de que la semilla devenga árbol tiene que ver con que en esa semilla ya existe, va a decir Aristóteles en potencia, un telos, una forma, que es ser árbol. ¿Sí? O sea, no podía recurrir a Aristóteles al concepto de, bueno, que en su código genético estaba determinado que iba a desarrollarse de esta manera. Lo que podía decir era, la semilla deviene árbol, necesariamente, no deviene gallina. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué existe la regularidad en la naturaleza? ¿Por qué las hojas del árbol salen hacia arriba y no en las raíces? ¿No? Todo cumple una función. ¿Sí? ¿Por qué la fruta está abajo de la hoja? Bueno, porque la hoja nace para proteger el fruto, porque la semilla busca realizarse como árbol, ¿no? Todo está pensado desde el punto de vista de la función. Y en esta explicación acerca del movimiento de los cuerpos, la finalidad no es una excepción. Acá estoy haciendo como una suerte de resumen para quienes no hayan leído la ficha, estas cuestiones aparecen ahí. ¿Cómo se comprende bajo esta vieja cosmología el movimiento de los cuerpos?
Primero, al estar dividido el cosmos en dos grandes regiones, el de la celeste, supralunar, y el de la terrestre, o sublunar, nos encontramos con dos regiones que son cualitativamente muy diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque la región celeste es perfecta, porque los movimientos de los astros son movimientos circulares y uniformes. En ese sentido dice Aristóteles que si bien se mueven, porque se mueven espacialmente, ese movimiento se asemeja a la eternidad. ¿Sí? Ese movimiento nunca cambia, no es irregular, es absolutamente regular. ¿Sí? Por eso es un movimiento perfecto, el movimiento circular. Además, los elementos que componen esta región son diferentes de los que componen la región terrestre. Los planetas están compuestos de esta materia cristalina, cuando hablamos del domo cristalino, llamado éter, que es una sustancia que es incorruptible, a diferencia de aquellos elementos que componen el mundo terrestre. ¿Sí? Aire, fuego, agua, tierra. Entonces, aquello que sucede es que la región superior, la región celeste, no es estudiada del mismo modo que la región terrestre. La astronomía, de Aristóteles, se ocupa de esta región, mientras que la región inferior, la región terrestre, no se puede estudiar del mismo modo porque no tiene las características de estos cuerpos, ni se mueve como estos cuerpos. ¿Sí? Al ser la región terrestre una región caracterizada por el cambio, por la mutabilidad, por la corrupción, y por la generación y la corrupción, y por otros elementos, va a tener que ser estudiada de otra manera. No matemáticamente como la astronomía, sino cualitativamente. Y acá aparece la física aristotélica, que, digamos, ya no le queda mucho de parecido a la física galileana, ¿no? La física aristotélica es la que se ocupa de los cuerpos terrestres y de los procesos físicos que los involucran. ¿Sí? Pero no se explica del mismo modo cómo se mueve un cuerpo en la Tierra que cómo se mueve un planeta en su órbita. ¿Sí? Acá en la Tierra hay otras variables. Los elementos que componen los cuerpos, ya los dijimos, los 4 elementos de Empédocles, aire, fuego, tierra y agua, son elementos de 2 clases diferentes en naturaleza. Aristóteles los va a llamar leves al aire y al fuego, leves porque pues, son ligeros y van hacia arriba, buscando su lugar natural, y aquellos que son graves o pesados, como la tierra y el agua, que van hacia abajo porque ese es su lugar natural. Entonces Aristóteles va a explicar cualitativamente el movimiento de los cuerpos según la composición de esos cuerpos. Entonces va a decir, la piedra, cuando yo la suelto, baja porque busca su lugar natural, que es abajo. El fuego, cuando prendo el encendedor, va hacia arriba porque busca su lugar natural, que está arriba. Arriba y abajo son lugares absolutos para Aristóteles, no relativos. Ahí aparece esto que les decía del concepto de finalidad, ¿no? Buscan su lugar al que pertenecen. Por supuesto que eso va a hacer que Aristóteles tenga que distinguir 2 tipos de movimientos, los que le son naturales a los cuerpos, como el que la piedra busca el piso, ese es un movimiento natural, pero también hay movimientos que no son naturales y que los llama violentos porque los arrancan, si se quiere, del lugar a donde deberían ir. ¿Sí? Como cuando yo, aplicando una fuerza, lanzo una piedra en el aire. Estoy haciendo un movimiento violento, porque la piedra que está yendo en una trayectoria, que vamos a decir parabólica, no está cayendo directamente al piso, sino que, digamos, está impulsada por una fuerza que soy yo, causa eficiente, va a decir Aristóteles. Para Aristóteles, dicho sea de paso, todo movimiento está impulsado por una causa eficiente con la que tiene que estar continuamente en contacto. Esto recuérdenlo porque después esto va a ser un problema para Galileo también. Hasta acá, ¿preguntas? Digo porque no sé si todos leyeron la ficha, estoy diciéndoles algo nuevo o les estoy repitiendo mucho. Díganme, si no, pasamos a otra cosa. Para mí es algo nuevo porque no alcancé a leer la ficha, así que la sigo. Para quienes sí hayan leído, pregunta sobre esto, la ficha es una versión súper condensada. Profe,
Perdón, ¿puede repetir lo último que dijo de que todo movimiento... En Aristóteles, todo lo que se mueve es movido. Nada se mueve porque sí. Todo lo que se mueve es movido. ¿Qué es lo que causa el movimiento? Lo que Aristóteles llama causa eficiente, que es un concepto más amplio del que, digamos, explica el movimiento, porque Aristóteles va a decir, bueno, ¿cuál es la causa de el techo que tengo por encima de la cabeza, de la casa en la que estoy? ¿Cuál es la causa? Y el albañil que la hizo, ¿sí? El arquitecto que la diseñó, ¿sí? Ellos operan como causas eficientes. Fíjense que se explica del mismo modo un movimiento natural o, digamos, un movimiento que esto implica un movimiento porque es la generación de algo que no existía, ¿sí? Pero es la explicación del cambio en un sentido amplio, ¿no? Sí, pero vos agregaste que tenía que permanecer en contacto con esa causa en teoría. O sea, sí. En el caso de la casa, por ejemplo, el albañil se va y queda Claro, la casa. en el caso de la casa, el albañil se va y la casa sigue funcionando como casa y no hay problema, ¿no? Pero el problema es el movimiento de los cuerpos. Si Aristóteles dice que la piedra cae buscando su lugar natural, pero yo puedo a la vez imprimir una fuerza sobre la piedra y arrojarla en un movimiento violento, es porque mi fuerza, yo, opera como causa eficiente. Pero ¿cuál es el problema? El gran problema, y fíjense lo problemático que es, desde el punto de vista de la explicación aristotélica, pero ¿por cuánto tiempo fue problemático? Porque Galileo se está ocupando de este problema también en el siglo XVI, que es, ¿por qué cuando yo lanzo una piedra y esa piedra deja de estar en contacto con su motor, que es mi mano, mi fuerza, no cae directamente al piso, buscando su lugar natural? Porque el movimiento se proyecta, se conserva antes de caer, ¿no? Este era un gran problema para la física aristotélica, pero sigue siéndolo en el siglo XVI, porque este es exactamente el mismo problema que se llama el movimiento de la caída de los proyectiles, y lo está estudiando Galileo, ¿no? El problema es, ¿por qué si el motor siempre tiene que estar presente para el movimiento, en este caso, la piedra, una vez separada de mi mano, continúa su curso? Está bien, ese curso, ese movimiento, no continúa infinitamente, va a avanzar un poco más y luego va a ir cayendo. Y no va a caer rectilíneamente, como piensa Aristóteles, que se dan los movimientos en la Tierra. Va a caer en forma decreciente, parabólica, ¿no? La parábola, ¿no? El problema de la parábola de los proyectiles. ¿Cómo se explica? Desde el punto de vista aristotélico, que algo se siga moviendo si el motor ya no está, ¿sí? Una explicación muy rudimentaria de Aristóteles, pero que sigue funcionando en el siglo XVI, incluso por un Da Vinci, por ejemplo, era, bueno, lo que luego se llamó teoría del ímpetu o conservación del movimiento. La explicación aristotélica era que la velocidad, que puesto que la velocidad de un cuerpo es igualmente proporcional al peso del cuerpo e inversamente proporcional a la resistencia del medio, en este caso el aire, esta resistencia del aire, pensemos en el proyectil o en la piedra que avanza, al avanzar está dejando algo detrás y moviendo el aire delante. La explicación de Aristóteles de por qué la piedra se mantiene impulsándose y por qué el proyectil sigue también moviéndose, es porque ese aire que está delante del objeto que lo atraviesa, resistencia, va a situarse detrás del objeto. Es como que va a ocupar el lugar que el otro deja. Fíjense que es interesante porque para Aristóteles no es posible el vacío. Entonces, ese objeto avanza, el proyectil avanza, la piedra sigue el movimiento, pero no puede quedar nada detrás. No puede existir el vacío. Ese aire viene a ocupar ese lugar, de alguna manera continúa como propulsor de ese movimiento, de conservación de ese movimiento. Fíjense que esa explicación, que no explica nada, todavía en el siglo XVI se utilizaba. Y es uno de los problemas que también va a tener que resolver Galileo. Digamos, había sido cuestionable. La concepción de movimiento de Aristóteles había sido cuestionada antes, pero, digamos, no lograba ser, digamos, cerrada, y Galileo en ese sentido le dio un paso más, digamos, y hasta que hubo un concepto de inercia que explicara por qué sucedía eso. Bueno, habían distintas formas de explicarlo y la aristotélica era una de ellas, ¿no?
Sí, y era una forma de explicar por qué el movimiento se conservaba aun cuando no se estaba en contacto con el motor que lo impulsaba, ¿no? Pero bueno, fíjense que en el siglo IV a.C. y en el siglo XVI estaban discutiendo el mismo problema. O sea, no es que había habido mucha resolución respecto de esto. Yo quisiera hacer una pregunta en realidad, o sea, o un comentario, porque es divertido que todo lo que él descubre en la esfera celeste, si queremos hablar en términos aristotélicos, digamos, es divertido cómo cuestiona, o sea, la obra está buena, es divertida, cómo cuestiona en un momento si le cae algo y le dicen, se te cayó algo hacia abajo, y él dice, no, se me cayó para arriba, como va a cuestionar justamente eso. Y después esto de... que finalmente, digamos, como que no sé si lo que más jode es que toque a Dios o que toque la jerarquía terrestre y eclesiástica, ¿no? Porque en un punto... Y a Dios no se lo toca nunca. Pese a que estamos en un contexto en el que estamos empezando a prever en este contexto... Perdón, Sí. ¿Qué vas a decir algo? perdón que te interrumpa. Sí. Yo creo que en realidad lo que le molestaba era que llevara a razonar y a pensar o dudar a las personas de lo que estaba escrito en la Biblia. Claro, sí. Entonces, ¿qué conllevaba eso? A quitarles un poco de poder. Sí, sí. Sí, ni hablar, porque la figura de Dios en realidad no, en este contexto no la toca nadie, y de hecho entre los filósofos de la naturaleza, la figura de Dios tiene un lugar de relevancia, que a veces es más polémico, ¿no? En qué sentido incide en la teoría o no, ¿no? Bueno, ustedes vieron a Descartes, no es que la idea de Dios está ahí porque sí, la idea de Dios cumple un rol. Está bien, no está pretendiendo Descartes explicar el mundo, los fenómenos naturales a través de la idea de Dios, pero que cumple un rol ontológico y epistemológico, lo cumple. Es decir, es como que a veces pensamos que porque se está dando esta serie de cambios, esta serie de cuestionamientos a nivel del conocimiento, se está ya de frente a una ciencia profana. Y no, todavía esto está muy verde. De hecho, digamos, la figura de Dios sigue estando presente en el mecanicismo constantemente, ¿no? Solo que la figura de Dios va cambiando tanto como la figura de la naturaleza, ¿no? La figura de Dios puede ser la figura del Dios relojero, en el caso del mecanicismo. O sea, no es que se borra, lo que se está pretendiendo es que no sea un factor explicativo, ¿sí? Porque eso pondría en serias dificultades la conformación de una ciencia natural, ¿no? Y esto es un problema desde el siglo XIV, ¿no? Guillermo de Ockham, por ejemplo, ya estaba discutiendo acerca de la posibilidad de que haya algo así como una ciencia natural que explique los fenómenos de modo tal que no recurran a la mano divina. ¿Por qué? Porque Dios también es causa. Entonces, ¿cómo sé cuando los fenómenos están sucediendo de cierto modo? ¿Cómo sé qué causa atribuyo? Si Dios mismo puede ser una causa y yo no saberlo, ¿no? Fíjense, en el siglo XIV ya se lo están planteando. Acá en este contexto, la figura de Dios como que la van corriendo, porque, digamos, se está pensando en un modelo de conocimiento estrictamente racional, pero nunca se puede borrar. Lo que se está peleando es el concepto de autoridad indiscutida, el concepto de, digamos, dogma, ¿sí? Pero no se está discutiendo concretamente con la idea de Dios, ni nada por el estilo, ni la religiosidad, ni nada, ¿no? Entonces es interesante, sí, tiene mucho que ver con cómo estas afirmaciones, lo que corroen en primer lugar es el poder terrestre, eclesial, no, digamos, no significan una amenaza a la religión en sí, sino, digamos, el poder terrenal que es político. Pero sí. La herida narcisista, eso que llaman. ¿Cómo? Una de las heridas narcisistas de Miguel. Claro, la herida narcisista, exacto. Sí. También es divertida la analogía entre el tamaño de los cuerpos, que en un momento habla con la señora Sarti y le pregunta, bueno, ¿quién gira alrededor de quién? ¿No? O sea, como que la figura de más peso y también ahí también puede presentar las relaciones de poder, o sea. Sí, sí. Sí, totalmente. Bueno, de los
Yo había recuperado algunos fragmentos que bueno, ahora no los tengo acá. Tengo 1.000.000 de pestañas abiertas, entonces después encontrar algo para mí es imposible, no sé si les pasa. Pero bueno, recuerdo algunas de las citas que escogí, pero que habían un montón, digamos, como para pensar estas cosas. Bueno, de cómo estos cuestionamientos van desafiando supuestos fundamentales de una cosmología que se sostenía porque se sostenía en realidad. Se sostenía porque se sostenía en la autoridad. Esta cuestión, esta escena ridícula, o sea, en la que Galileo intenta que miren por el telescopio, cuando el matemático le discute, es decir, parece ridículo, pero en definitiva lo que pesa en ese momento es más la autoridad que, digamos, la experiencia por sí misma, y lo cual es loco porque el saber medieval estaba en buena parte anclado en la empiria, en el sentido de que se argumentaba desde el punto de vista del sentido común, ¿no? Cuando querían argumentar que la Tierra no se movía, recurrían al ejemplo de la piedra que cae de la torre, y la piedra que cae al pie de la torre, no más lejos. Entonces la Tierra no se mueve, no es de sentido común. Se valían de la empiria, pero en cierto modo el dogma, la autoridad, es a su vez tanto más fuerte que hace innecesario siquiera poner el ojo a través de una lente a ver qué hay, ¿no? Esto es interesante porque también tiene que ver mucho con, en este contexto, cómo se vincula la ciencia o la construcción del saber y la técnica. Hoy diríamos que ciencia y técnica son como van de suyo. Pero en ese momento tenemos por un lado aquellos que están diseñando dispositivos, digamos, y aquellos que utilizan esos dispositivos, les ven utilidad, pero luego tienen que legitimar su uso. Que es un poco lo que está sucediendo con Galileo y el telescopio, ¿no? Porque cuando miran por el telescopio, digamos, no tienen ninguna seguridad de que el telescopio les muestre nada fidedigno. ¿Cómo saben que el telescopio, en verdad, en vez de mostrarnos una especie de realidad aumentada, no me está deformando todo, ¿no? Es como que no hay soporte para, digamos, soporte que legitime el instrumento que Galileo está explorando. Es decir, bueno, bárbaro, miremos los navíos, pero ¿por qué no lo apuntamos a otro lado y vemos que... ¿Por qué para una cosa sí es útil, por qué para otra no? ¿Sí? Y esa parte es interesante, ese momento de la obra en la que le dan las 1000 excusas para mirar por atrás de una lente, porque simplemente no consideran que tenga ningún valor la observación frente a lo que sí es seguro, las escrituras y el dogma. Que me dicen que no puede haber manchas en el Sol, por ejemplo. ¿Sí? Está compuesto de éter, es una sustancia cristalina, perfecta, no puede tener manchas, lo dijo Aristóteles. Entonces, bueno, ¿qué vamos a mirar por el telescopio? ¿No? Y de este modo también hay un montón de ejemplos, es decir, en este momento bueno, Galileo se entera del modo en que unos pulidores de lentes holandeses diseñaron el telescopio, entonces eso lo llevó a ponerse a estudiar las leyes de refracción para poder construir él uno, ¿no? Del mismo modo, Descartes, unas décadas después, escribe un tratado, la dióptrica, para tratar de teorizar o de legitimar de alguna forma el uso de las lentes de los telescopios y de ciertas gafas. Bueno, el cuestionamiento, como hablamos del movimiento en Aristóteles, el cuestionamiento de esa forma de concebir el movimiento en Aristóteles también se veía impulsada por la necesidad de calcular con mayor exactitud el ángulo de disparo de un cañón, por ejemplo, para que tenga mayor alcance. Eso era una necesidad de orden práctica, si se quiere, bélica, que llevaba a, no sé, Tartaglia y no sé cuántos más, a ponerse a cuestionar el concepto de movimiento aristotélico y proponer otra cosa, antes de que Galileo y otros se metieran en balística y demás, ¿no? O del mismo modo la necesidad de crear relojes de precisión que midan la longitud, digamos, algo en lo que Galileo estaba muy metido con Huygens y no sé quién más,
porque justamente los viajes oceánicos eran cada vez más largos y necesitaban instrumentos, digamos, de medición más precisos. O sea, como que había un diálogo entre lo técnico, digamos, y el conocimiento que se retroalimentaban de alguna forma, decíamos, que tenían a veces primero el instrumento antes de saber para qué servía o en qué medida podía servir, ¿no? Es un poco lo que sucede con el telescopio, ¿no? Esa desconfianza que le tenían al telescopio es porque era novedoso y no había soporte o legitimación teórica detrás, ya digamos, mínimamente aceptada, que dijera, no, eso realmente muestra la realidad tal como es, de manera aumentada, ¿no? Entonces, bueno, te veía la lucha de Galileo porque miraran por el telescopio y que no lo usaran para mirar los barcos o los que comían pescado frito en el barco, ¿no? Como en el ejemplo. Bueno, volviendo. Yo no sé a dónde tengo que volver. Bueno, Perdón, yo quería decir, eso me parece recontra ejemplificatorio también de los malos usos de la ciencia, ¿no? De como la gente que descubre cosas salvadas y, ay, usémosla para matar mejor o más rápido, ¿no? Bueno, toda Más allá de la Inquisición, perdón, también los peligros del sentido común, que hoy también, ¿no? Ay, pero si, o sea, ¿cómo me voy a estar moviendo si no tengo náuseas? Era un argumento muy básico, ¿no? Y ahora un poco lo mismo, ¿no? Con esto del virus, si existe, o sea, es como que nos está explotando el cerebro con eso también, que por un lado está la ciencia, por otro el sentido común que tiene sus peligros también. Bueno, por eso cuando llegamos a la tercera unidad y hablamos de retórica y de hermenéutica y aparecen los conceptos como persuasión, la ciencia puede lidiar con hechos y puede presentarnos la mejor teoría, pero si no hay persuasión, como decía María Eugenia la otra vez, hacer una mesa de examen en un ejemplo, o sea, cuando recién se estaban inventando las vacunas, ¿quién pensaba en la posibilidad de inocularse la enfermedad para prevenir la enfermedad? Es totalmente contrario al sentido común. Entonces, además de ciencia, además de datos y además de hechos y teoría, está también la persuasión. O sea, si no hay persuasión, probablemente todo aquello que cuestiona el sentido común no sea aceptado como tal, como válido. Entonces, sí. Profe, Sí. sí, no, yo quería agregar algo que me llamó la atención cuando leía justamente lo de Galileo y su presentación del telescopio. Que bueno, que eso es muy común. En situaciones, ¿no? Hay muchísimos casos, pero por citar algunos de los que me acordé cuando estaba leyendo eso, era cuando Edison presentó su grabadora, digamos, grabadora de voz, llevaron a Francia ese invento de lo que era el principio de la grabación de la voz, y nadie le creía al tipo que podía estar grabando una voz, lo acusaban de ventríloco, lo presentó en la Sociedad de Ciencias, el tipo decía, no, yo a vos no te voy a creer porque vos sos ventríloco, vos me estás mintiendo, vos no grabaste nada. Y el tipo, bueno, y así tuvo que hacer un gran paso por todos lados, porque lo acusaban de ventríloco, que eso era una mentira, que no existía, que nadie podía grabar la voz porque la voz era algo ingrabable, no se podía hacer. Eso en un caso, por ejemplo. Después cuando los tipos inventaron el tren, nadie creía en el tren porque decían no, o cuando inventaron el automóvil y los tipos decían no, decían porque si vos vas a más de 40 kilómetros por hora, se te van a salir los intestinos, o vas a tener convulsiones y te vas a morir. O sea, estas situaciones de lo que está hablando la compañera, el sentido común y la ciencia y cómo estas cosas, la persuasión, todo un montón de cosas. De hecho, cuando inventaron la locomotora tuvieron que hacer una carrera entre caballos y una locomotora para llegar a ver quién era, porque no querían que la locomotora era muy rápida, o sea, nadie le ganaba a los caballos, o sea, en esa época el caballo era lo más. Entonces, tuvieron que hacer una carrera en Inglaterra para que ganen, y cuando ganó la locomotora, que no sé, creo que el tipo se llama locomotora, no sé, una cosa así, se implementó la locomotion como medio de transporte. O sea, y bueno, con la vacuna también tenés todas las variaciones de cuando se inocularan el virus de la viruela, y de ahí viene el tema de la vacunación. Bueno, después de estos por ejemplo, cuando Jensen inventa el tema de la vacuna, que venía de las vacas, bueno, por eso se llama vacuna, y bueno, y van y el tipo para probar la vacuna agarra al hijo del criado que tenía en la casa y le inyecta el virus para ver si el nene se moría o no, y si se moría, bueno, podía sobrevivir. O sea,
Se han ido haciendo muchos procesos en este ámbito de la ciencia, y se me venía a la mente eso de cuando Galileo dice, mirá por el telescopio que vas a poder ver. Y el tipo dice, no, no lo puedo ver, porque en cierta manera se nos presentan estas realidades o estas situaciones que son, yo lo veo a veces como holográficas. Hay personas que descubren otras realidades, las quieren transmitir, pero las propias personas no las ven. O sea, es como decir, hay un holograma ahí que yo no lo puedo ver, no puedo transitar hacia ese otro conocimiento. Y no, me venía esa reflexión. Y al día de hoy también se cuestiona, también pensando en esto de Ptolomeo, que tiene que ver con el hecho de la caída de la bola de la torre, ¿no? Que decía, no, la Tierra está quieta. Al día de hoy todavía estos cuestionamientos están. O sea, hay gente, por ejemplo, que se cuestiona el hecho de la Tierra plana, se cuestionan muchas otras cosas que uno puede ver, pero dentro de esa física hay ciertas cosas que a mí siempre me interesó la física, me interesaron las estrellas, bueno, estudio astronomía y otras cosas, pero dentro de esos estudios uno se encuentra con cuestiones que, por ejemplo, está bien, después de Galileo llegamos a Newton y toda su teoría y un montón de cosas que están buenísimas, pero, por ejemplo, hay una situación que era lo que decías antes con respecto a lo de abajo y de arriba, que lo único que se puede medir es lo de arriba y abajo. O sea, en cierta manera, ¿no? Nuestra física mide, por ejemplo, la caída de cualquier objeto en cualquier parte de la Tierra tiene una velocidad que es constante, 9,8. Segundo al metro sobre... Esto que está diciendo. Listo. Esa es la medida. Varía con respecto a donde estés, en la altitud, y como por ejemplo cuando dormís en el Monte Everest y cuando la dormís acá a nivel del mar. Se me trabó todo, no sé si ustedes también. No entendí nada, perdón. Cuando Sí, se lo está escuchando entrecortado. Parece que es Cavendish, y Cavendish solamente esa reflexión con respecto al tema de la ciencia y lo que hoy por hoy también se cuestiona. Perdón, hay muchos científicos que están... Bueno, lo dejo ahí, veo si tengo mejor conexión, pero bueno, era solamente ver eso. Lo que habla el compañero y la síntesis me hace mucho ruido en la parte del texto que estamos leyendo de Edipo Rey, donde dice, tiene ojos y no ve. Es más o menos algo así lo que me remite a lo de Galileo, como que la gente no podía ver lo que él deseaba expresar. Tal cual, la frase, el sabio señala el cielo y el necio mira el dedo, es un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay dos cuestiones que se me ocurren. Uno que tiene que ver, como bueno, un poco los ejemplos que daba el compañero antes, ¿Ivo era? Sí. Ivo, sobre esas, digamos, resistencias del sentido común a percibir, digamos, estas explicaciones de fenómenos que se resisten a ser vistos desde el sentido común, porque el sentido común tiene buena parte de anclaje en la empiria, ¿no? En esta suerte de, bueno, creo, ver para creer, ¿no? El ejemplo de la torre, digamos, bueno, puede ser totalmente válido para algunos hoy en día, es un argumento de sentido común. Tiene que ver dónde ve la piedra que cae, acá o allá, acá. Bueno, entonces, mucho más vuelta que darle. Por un lado, el elemento empírico en el sentido común, y por el otro lado, bueno, de qué manera ver no es solo ver, y de qué manera los supuestos filosóficos y las propias teorías condicionan la vista a lo que hay que ver. Yo había buscado, a ver si lo encuentro acá, había encontrado una cita del propio Galileo que tiene que ver con esto. Es a ver, acá lo tengo. Es de la obra Diálogo sobre los dos sistemas máximos del mundo, del 1632, que es el que fue el libro que lo ingresó al Index, ¿no? Y la cita va en este sentido.
dice, ni puedo admirarlo bastante la eminencia de esos hombres de talento que han aceptado y defendido el sistema copernicano como verdadero, y con la vivacidad de sus juicios han hecho tal violencia a sus propios sentidos que han sido capaces de preferir lo que su razón les dictaba a lo que las experiencias sensibles les presentaba de la forma más evidente como contrario. No puedo encontrar límites para mi admiración respecto de cómo la razón era capaz, en Aristarco y Copérnico, de cometer tal violación de sus sentimientos y a pesar de ellos hacerse dueña de su credulidad. Fíjense, bueno, estaba un poco diciendo lo que estábamos diciendo recién, es decir, exigía violentar los sentidos también, exigía adecuar la realidad a la razón, a las exigencias de la razón, va a decir Galileo, y no a los sentidos. Y una vez que se violentan un poco los sentidos, también se puede encontrar cierta congruencia entre lo que vemos y el modo en que la realidad es, si se quiere, ¿sí? Porque Galileo tenía la costumbre de contraargumentar a sus opositores recurriendo a la misma experiencia. Entonces, cuando él hablaba de la relatividad del movimiento y del reposo, en el caso del ejemplo de la torre, decía, no, justamente la Tierra se está moviendo, y la torre se está moviendo, y la piedra se está moviendo, porque justamente aquello que se nos aparece como reposo es movimiento constante de todos los elementos que están en la Tierra. Entonces, de esta manera utilizaba el ejemplo mismo que le daban y le daba vuelta un poco para argumentar lo que él estaba sosteniendo. La cuestión de, bueno, esta es una cuestión importante, porque es, bueno, ¿qué lugar cumple la empiria y qué lugar cumple la razón? Digamos, la razón entendida al modo aristotélico, al modo cartesiano, aristotélico, no, perdón, galileano, de Descartes, es decir, una razón que tiene una estructura matemática, en definitiva. Porque hablar de racionalidad es hablar de matemática para un Galileo, para un Descartes, ¿no? Entonces, es interesante, y en esa cita me parecía que lo dejaba claro, que bueno, que ver el mundo bajo un nuevo enfoque implica violentar un poco la experiencia, los sentidos. Y eso no significa que luego la experiencia no vaya a ser recuperada de alguna forma, porque lo va a hacer. Y de hecho, si algo tiene de novedoso Galileo es el conjugar las matemáticas y la aplicación de las matemáticas en la física a, ¿cómo es? No lo quiero decir. A la prueba experimental, es decir, conjugar estos dos aspectos, no solo el aspecto matemático, sino también el experimental, pero con un determinado orden. Lo experimental no va primero, va después, ¿no? En este sentido, digamos, aquello con lo que está luchando Galileo, primero es con romper con un sentido común en el que prima, digamos, la experiencia directa de los sentidos, ¿no? La experiencia digamos, de cómo vemos que cae un cuerpo no puede ser lo último que dicte la explicación acerca de cómo ese cuerpo se mueve, ¿sí? Y la inducción también es cuestionada, es decir, la inducción como método, porque el modo de actuar ya no va a ser, bueno, observemos la naturaleza y miremos cómo se comporta en el caso número 1, en el caso número 2, en el caso número 3, 4, 5, 6, infinito. Y luego extraigamos una afirmación general que vamos a formular tipo ley. En todos los casos sucede esto, ¿sí? Esa no es la forma en la que está pensando Galileo. No está pensando de esta forma, por el contrario, está invirtiendo el orden. Primero, hay que observar el fenómeno. Hay que encontrar en el fenómeno lo que es esencial a los objetos y a la materia, sacar lo que no importa, esas relaciones, esos datos recogidos de los fenómenos, ponerse en relación a través de una formulación matemática, teorema, axioma, hoy diríamos hipótesis, ¿sí? A través de la cual voy a extraer ciertas consecuencias. Y el papel de la experimentación viene después. Bueno, llevo esto a la experiencia. Diseño este procedimiento para ponerlo a prueba, a ver si en la realidad empírica las cosas se dan de la misma manera que en esta construcción mental que hice bajo esta hipótesis, ¿no? Frente a la experiencia pura,
frente a la inducción de casos particulares que luego se generalizan, Galileo va a hacer lo contrario, va a empezar de la hipótesis, de lo abstracto, van a decirlo algunos, y luego va a ponerlo a prueba en la empiria. ¿Sí? Esto también tiene mucho que ver con el rol de la matemática que está siendo reconsiderado en el campo del conocimiento de la física. Porque hay que pensar que en el siglo XVI hay un éxito casi inédito de las matemáticas en el ámbito de las ciencias, en parte por lo que he visto en algunos, digamos, historiadores de la ciencia, muchos lo atribuyen al hecho de que en el siglo XVI se están traduciendo al latín obras que hasta entonces habían quedado, digamos, circulando en ámbitos relativamente pequeños, como la obra de Euclides y la obra de Arquímedes. La obra de Arquímedes es importante en Galileo y en otros filósofos, digamos, del mismo contexto, y es traducida y gana como una nueva recepción la obra. Es traducida 2 veces al latín en el marco del siglo XVI, eso como que le da un impulso a las matemáticas novedoso. Pero más novedoso era llevarlo al terreno de la física. Y era novedoso porque justamente la física que hasta entonces se concebía bajo los esquemas de la física aristotélica, de una física cualitativa que explicaba el movimiento de los cuerpos en función de cada cuerpo, de cuáles eran los elementos que predominaban en este cuerpo o en otro, por eso se decía cualitativo. Ahora se está empezando a pensar de otro modo la física, ya no en términos cualitativos, sino cuantitativos. Y esto tiene que ver por el modo en que Galileo, entre otros, llevan la matemática a la resolución de problemas físicos. Entonces, discutiendo con los aristotélicos, un poco Galileo, tenía que también defender el lugar de la matemática, porque para un aristotélico, la matemática no ocupaba el mismo lugar que para Platón, o los neoplatónicos, en el caso de las universidades del siglo XV, digamos, el neoplatonismo estaba fuerte. El rol de las matemáticas para Aristóteles sí podía permitir establecer algunas relaciones o datos entre ciertos acontecimientos, pero no era una herramienta que permitiera abordar problemas físicos, va a decir Aristóteles. Porque la matemática para Aristóteles es abstracción, y los problemas físicos requieren lidiar con cuerpos concretos en la esfera terrestre que cambian, que se mueven, que están sometidos a procesos, que son de determinados elementos en distintas proporciones, y la matemática para Aristóteles no podía captar ese aspecto esencial de los procesos físicos, ¿no? Además, el considerar que la matemática es abstracción, ya de alguna forma lo ponía en la vereda de enfrente de lidiar con los procesos físicos de cuerpos materiales, ¿no? Parecía que había una separación, ahí un hiato. Entonces parecía que no tenía ninguna utilidad aplicar la matemática a algo que requiere de la percepción. Porque en Aristóteles las cualidades sensibles de los objetos son importantes y son parte de los objetos, aun si no son esenciales, ¿no? Esta es otra cuestión que Galileo va a poner en cuestión. Primero va a decir que la matemática, aun siendo abstracción, sus consecuencias se pueden aplicar a la empiria sin ningún problema. Es decir, las conclusiones de las matemáticas valen tanto para lo abstracto como para lo concreto. Esto no es decir nada raro y ya lo vieron en Descartes seguramente. Es decir, las afirmaciones de la matemática, o lo decimos en términos kantianos, son analíticas, en el sentido de que, sí, 2 más 2 es 4, y es indistinto si son 2 peras o 2 manzanas. ¿Sí? El resultado es el mismo, siendo pera, siendo manzana, siendo piedrita, siendo lo que sea. El concepto es analítico, pero llevado a la empiria funciona igualmente, porque lo que no está en cuestión es la materia del objeto. Se está estableciendo una relación, pero la materialidad del cuerpo de que se trate no nos importa. En cambio, en la física aristotélica sí importaba el elemento, el que compone el objeto, ¿no? Por eso decíamos,
una de las aclaraciones en la ficha era esta, ¿no? Cuando hablamos del paso de una física cualitativa a una física cuantitativa, lo que estamos diciendo es que para Aristóteles, cuando hablas del problema del movimiento de cierto cuerpo, va a preguntar qué cuerpo, porque tiene que saber qué elementos son primordiales en ese cuerpo para saber cómo se explica su movimiento. Y en la física cuantitativa eso no importa. Lo que va a explicar el movimiento del cuerpo no es la materialidad del cuerpo en sí, ¿no? Ahí mucho tiene que ver el rol de la matemática en Galileo y cómo la pone al servicio de los problemas físicos, siendo el problema de los proyectiles uno de los problemas a los que se aplica en primer lugar. Acá la cuestión es, bueno, aplicar la matemática supone una novedad, o sea, aplicarlo, llevarlo al terreno de los problemas físicos supone una novedad justamente por esto, porque antes no se consideraba, desde el punto de vista aristotélico, que la matemática tuviera nada que decir sobre los procesos físicos. Ahora Galileo va a decir, sí, puede decir, puede poner en relación los datos objetivos de los fenómenos que están estudiando, de los fenómenos naturales, o de los cuerpos mismos. Y ahí aparece la otra cuestión sobre la que no se hizo mucho hincapié en la ficha, que tiene que ver con el cambio que está aconteciendo en el concepto de naturaleza misma y lo que llamamos la matematización de la naturaleza, ¿no? Dos cambios en los que Galileo tiene mucho que ver. Perdón, ¿quieren hacer preguntas o algo? Porque yo estoy, si quieren. Uno de los cambios, digamos, y de los cuestionamientos de Galileo que son significativos en este contexto, sobre todo para ver de qué modo cambia el concepto de naturaleza, que era abordado de un punto de vista eminentemente cualitativo, es que Galileo retoma de los atomistas, de Demócrito, una distinción acerca de las cualidades, no hablemos de cualidades, hablemos de propiedades que pertenecen a los objetos y propiedades que no pertenecen a los objetos. Y esto le sirve para Descartes, seguramente ya lo vieron. ¿Cuáles van a ser las propiedades objetivas? Las que pertenecen, de hecho, a los objetos. A ver si yo me parece que había encontrado otra cita que estaba buena. Sí. Es de otra obra de Galileo que se llama Il Sayatore, es el ensayador, ¿no? Es anterior, te lo puso en el índice, ¿no? El anterior era 1632, esta es de 1623. Fíjense la cita, a ver con esto mismo. Así pues, en los cuerpos externos, para excitar en nosotros los sabores, los olores y los sonidos, se requiere algo más que magnitudes, formas, cantidades y movimientos lentos y veloces. Yo no lo creo, ¿sí? Considero que eliminados los oídos, la lengua y las narices, solo quedan las figuras y los números y los movimientos, pero no los olores, ni los sabores, ni los sonidos, los cuales, sin el animal viviente, no creo que sean otra cosa sino nombres. De ahora le doy vuelta. Le doy vuelta. Así pues que, en los cuerpos externos, para excitar a nosotros los sabores y los olores y los sonidos, se requiere algo más que magnitudes, formas, cantidades y movimientos lentos o veloces. Yo no lo creo. Considero que eliminados los oídos, la lengua y las narices, solo quedan las figuras, los números y los movimientos, pero no los olores, ni los sabores, ni los sonidos, los cuales, sin el animal viviente, no creo que sean otra cosa sino nombres. Acá lo que está diciendo es, no todas las cualidades que percibimos en un objeto pertenecen al objeto. Cosa que en Aristóteles sí. Aristóteles va a decir, bueno, es propiedad de esta manzana el ser dulce, el ser jugosa o el ser arenosa, el ser suave, el ser roja o el ser verde, el tener este tamaño, el tener este peso, etcétera, etcétera. Aristóteles consideraba todas esas como propiedades de la manzana, aun cuando
no todas estas propiedades eran esenciales a la sustancia manzana. Por ejemplo, la manzana sigue siendo manzana si en vez de ser verde es amarilla, si en vez de ser roja es roja con un poco de marrón porque está pasada o machucada. Es decir, no es esencial a la sustancia, a lo que eso es, el ser verde o roja. Pero que sea verde o roja es propiedad de la manzana. Eso no lo discute Aristóteles. Acá lo que está diciendo Galileo es que sea roja, que sea dulce, que sea arenosa, que tenga manchitas, que tenga un machucón marrón, no es propiedad del objeto. No son propiedades objetivas, sino que dependen exclusivamente de nuestros sentidos. Son resultados del modo en que impacta un objeto en nuestros sentidos. El dulzor de la manzana no existe en el objeto. ¿Sí? Esto hoy no es ninguna novedad, es como decir, los colores no están en las cosas. Bueno, ya lo sabemos y hay teorías ópticas para decirlo, ¿no? Pero que estaban de hecho empezando a surgir en el siglo XVII, XVIII. Pero, profe, sí. es como que, o sea, la manzana no puede decir soy dulce, soy roja, soy arenosa, así. No creo que pueda decir nada, va, se puede decir. Claro, pero pero poniéndolo en ese... Quiere decir que esas propiedades no pertenecen al objeto, sino que son nombres, dice Galileo. Galileo adopta una actitud nominalista que era propia de las escuelas averroístas del siglo XV en Italia. Si el nominalismo implica para Galileo que eso es simplemente un nombre, no es una propiedad del objeto. Dulce es el nombre que le he puesto a la experiencia sensorial de esa manzana en mi boca. ¿Sí? Arenoso es otra, roja es otra. ¿Sí? Pero para Galileo eso no es una propiedad del objeto. No está en el objeto. ¿Sí? No tiene entidad en el objeto, por decirlo de alguna forma. Entonces, hace esta distinción entre propiedades que pertenecen a los objetos y propiedades que no pertenecen a los objetos. Las cualidades sensibles, el olor, el sabor, la textura, etcétera, el sonido, no pertenece al objeto, sino pertenece al sujeto que percibe. ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades que sí pertenecen a los objetos? Y acá entra el racionalismo, a la Descartes, ¿no? Y el matematicismo, y las propiedades cuantificables del objeto. ¿Sí? Hay cosas del objeto que pertenecen al objeto. El peso pertenece al objeto, la magnitud pertenece al objeto, las coordenadas espaciotemporales pertenecen al objeto, el tamaño, la forma geométrica pertenece al objeto. ¿Sí? El color, el sabor, el olor, la textura no pertenece al objeto. Es como que en este punto Galileo está cuestionando la noción de sustancia aristotélica, pero a medias. ¿Por qué digo a medias? Porque todavía está sosteniendo que algo es esencial en el objeto, que es las propiedades cuantificables del objeto, propiedades matemáticas. ¿Sí? Si hubiera dicho que no hay nada que sea esencial al objeto, bueno, ahí estaría cuestionando el concepto de sustancia, pero ustedes van a ver que incluso en Descartes, el concepto de sustancia no se cuestiona nunca, ¿no? Por eso van a venir los empiristas, va a venir un Hume a desmontar la idea de sustancia a la Descartes, ¿no? Pues está diciendo, bueno, Descartes, como dice Hegel, el primer moderno, el que lo puso todo en duda, se le pasó algo importante por debajo, y es el concepto de sustancia. ¿Vale? Aristóteles vivía en un mundo de sustancias, y Descartes también sigue viviendo en un mundo de sustancias, ¿no? Sustancias de distintos tipos, sustancia extensa, sustancia pensante, ¿sí? Sustancia divina. Res cogitans, res extensa y res divina. ¿Sí? Fíjense que no hubo un cuestionamiento de la noción de sustancia, pero se estaba haciendo algunas revisiones al respecto. Por lo pronto, aquello que para Aristóteles eran accidentes, como el color o el sabor, es accidental a la esencia del ser de manzana, ¿sí? No definen lo que la manzana es, pero forman parte de ella, pero es accidental, ¿sí? Podría ser de otra forma. Acá, Galileo está haciendo una distinción. Bueno, pertenece al objeto, algunas cosas pertenecen al sujeto que percibe los objetos, esas propiedades que son
cualidades en sentido, digamos, literal, son cualidades sensibles, no nos interesan. Entonces fíjense que ya en el estudio de la naturaleza, ya las cualidades no van a tener lugar, no nos importan, no son relevantes. Para el estudio de determinado problema, no nos importan las características sensoriales de un cuerpo. Nos importan las características que pertenecen al cuerpo, ¿sí? Que son aquellas que se pueden medir, cuantificar. Las otras no. Entonces acá ya estamos viendo que el concepto de naturaleza galileano, afín al de Descartes, ha cambiado bastante. Es decir, ya la naturaleza es algo que tiene una estructura y que en esa estructura lo que vale estudiar, lo que nos dice algo acerca de lo que las cosas son y cómo se comportan, son sus propiedades matemáticas, no es todo el resto. Digamos, que el árbol sea verde, amarillo en otoño, no nos interesa, ¿sí? Nos interesan las propiedades cuantificables de los cuerpos. Esto obviamente se traduce en una concepción de naturaleza matematizada, por eso hablamos de una matematización del mundo, una matematización de la naturaleza. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Esto piénsenlo directamente en Descartes. Esto está en Descartes. En este sentido, digamos, sigue a Galileo. El propio Descartes, no sé si vieron la distinción entre ideas facticias, adventicias, ¿vieron? ¿Sí? El propio Descartes, al hablar de las ideas adventicias, que son aquellas ideas que remiten a cualidades sensoriales, es claro, dice, son aquellas ideas que parecen venir de afuera. Parecen venir de afuera, ni siquiera está diciendo que existan de alguna forma. Rojo es una idea adventicia porque parece venir de afuera, parece resultar del modo en que algo impacta mi vista, pero Descartes no está diciendo que el rojo sea una idea válida, legítima o sostén del conocimiento, ¿no? No es relevante que algo sea rojo, ¿no? Entonces, en este sentido, comparte esta distinción entre qué forma parte de los objetos, y es una característica objetiva, de ahí viene, y qué no lo es. Fíjense acá, objetivo, subjetivo está puesto en función de esto, ¿no? Cosas que pertenecen al objeto y cosas que pertenecen al sujeto. Entonces, volviendo al tema de la matematización de la naturaleza, ¿no? Y viendo que ahora la naturaleza se expresa en términos matemáticos, tengo otra cita que refiere a esto que está buena. Fíjense, es de la misma obra, El ensayador. Dice Galileo: la filosofía está inscrita en este vasto libro que está siempre abierto ante nuestros ojos. Me refiero al universo. Pero no puede ser leído hasta que hayamos aprendido el lenguaje y nos hayamos familiarizado con las letras en que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático, y las letras son los triángulos, los círculos y otras figuras geométricas, sin las que es humanamente imposible entender una sola palabra. Sin ellas es como girar vanamente en un oscuro laberinto. ¿Sí? Fíjense que Galileo está diciendo algo muy similar a lo que va a decir Descartes, que es, si conocemos la naturaleza con certidumbre, va a ser porque la estructura de la naturaleza y la estructura de la razón son afines. La naturaleza tiene una estructura racional matemática. Como que Galileo está diciendo, si podemos desentrañar el funcionamiento de este engranaje que es la naturaleza, es porque la naturaleza y yo hablamos el mismo idioma. Y ese idioma es la matemática. ¿Sí? Acá ya se está anticipando uno de los supuestos fundamentales del racionalismo, que tal vez ya lo abordaron en la última clase. Si ya entraron en el empirismo, tal vez esto ya surgió. Es decir, el racionalismo, ¿qué postula? O sea, esto sí me lo pueden decir, porque ya lo vieron. ¿Qué postula el racionalismo?
¿El pensamiento crítico? No, No. es un pensamiento crítico como el empirismo, como el criticismo kantiano, como cualquier otro, pero no es eso lo que pregunto, es ¿qué postula? Decimos que Galileo es un racionalista, Descartes es la figura más reconocida dentro del racionalismo, Spinoza. ¿Qué postula el racionalismo? Como teoría del conocimiento. La razón de pensar, no sé. Está bien, vamos por la razón, pero ¿qué pasa con la razón? No es que postula la razón ya existía, digamos, Sí. como concepto desde los griegos. La adquisición de conocimiento en nociones de ideas innatas, ¿puede ser? Tiene que ver con la adquisición del conocimiento. Todavía no vayamos a las ideas innatas, porque en el caso de Galileo, bueno, no aplicaría mucho, pero sí, es un supuesto del racionalismo la creencia en ideas innatas, pero ya hablamos de Descartes, de Spinoza. El racionalismo postula que el verdadero conocimiento se obtiene solo a través de la luz de la razón, como facultad, y sin ningún recurso a los sentidos. Vale decir, el modo en que conozco el mundo es a través de la razón y lo que me aporta la experiencia o los datos de los sentidos no tienen ninguna relevancia en eso. ¿Sí? No tienen ningún lugar. De hecho, el propio Descartes cree que es posible conocer los secretos últimos de la naturaleza sin recurso alguno a la sensorialidad. ¿Por qué? Ustedes lo vieron desde Descartes, podrían responderlo desde Descartes. ¿Qué pasa con los sentidos? Ya no te sirven para... O sea, los pone en duda los sentidos. Decía como que Los eran sentidos- propios de cada persona. ¿Cómo? Que los sentidos son propios de cada persona, que puede haber una distinta percepción. Y no son fiables los sentidos. No podemos fiarnos de los sentidos. Bien, lo que decía primero la compañera, no es que duda de los sentidos, duda de los datos de los sentidos, es que no va a dudar de los sentidos en sí, pero sí de aquello que los sentidos nos hacen conocer, cualidades sensibles, que dijimos, como decimos para Galileo, no forman parte de las cosas, o como dijo la compañera, o también Ivo, es decir, las cualidades sensoriales dependen de la subjetividad de cada sujeto en determinadas circunstancias espaciotemporales y de cómo percibe un objeto. Si yo estoy resfriada y me das la manzana que hace un rato dije que estaba dulce y deliciosa, no le voy a sentir gusto a nada, porque mi percepción en este momento está, digamos, atravesada por otras circunstancias. La percepción cambia, ¿sí? Por lo tanto, no son fiables los datos de los que nos aportan, digamos, información los sentidos. No nos dicen nada acerca del objeto. ¿De qué nos dicen algo? Bueno, acerca del modo en que el objeto nos afectó a los sentidos. Pero esas propiedades no son del objeto, son del sujeto. ¿Sí? Entonces, los sentidos, como tal, no tienen lugar alguno en el conocimiento tal como es planteado por el racionalismo. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya lugar en absoluto para la empiria, porque decíamos, bueno, para un Galileo hay un lugar para la experimentación, lo cual no significa, digamos, una preeminencia de la empiria por sobre la racionalidad, sino una subordinación de la empiria a las hipótesis matemáticas, ¿sí? Primero está el constructo mental, que es la formulación matemática de una hipótesis, de la que se extraen ciertas consecuencias. Luego lo llevo a la empiria y me fijo si esto efectivamente sucede así, si no. Si hay que revisar la prueba, porque Galileo no está pensando que la experimentación sea una observación directa de la realidad. Sabe que es una operación, que estoy artificiosamente proponiendo un escenario que emule las condiciones para que algo que estoy poniendo a prueba suceda o no suceda, ¿sí? Pero es una operación que se diseña, ¿sí?
Entonces, hay un lugar para la experimentación, pero el lugar principal lo tiene, por eso acá, el lugar de las matemáticas, que es tan importante para un Galileo como para un Descartes. Vean que, pese a que el propio Descartes pone en cuestión las proposiciones, la fiabilidad de las proposiciones matemáticas, o lo que llama razonamientos discursivos, y luego incluso los principios en los que esos razonamientos se apoyan, la matemática sigue siendo el ideal de conocimiento para Descartes, ¿sí? Está sometida a la duda, como procede frente a todo otro conocimiento, así como duda de las fuentes de los sentidos, va a dudar de la razón como fuente de conocimiento, llevando a cabo, digamos, una aplicación de la duda exhaustiva. Pero sigue siendo el ideal de conocimiento del racionalismo, la matemática, ¿no? Entonces, ustedes van después al empirismo, van a ver que para el empirismo no es así, que el lugar de la matemática está subordinado, digamos, en un segundo plano al de las ciencias empíricas, ¿no? Pero en este caso no, justamente porque aquello que está planteando el racionalismo, o por lo menos es uno de sus supuestos fundamentales, es que el mundo, o digamos la naturaleza, en los términos en los que lo ponía Galileo recién, se expresa en términos matemáticos porque es racional en su estructura. Es decir, la razón tiene una estructura que es correspondiente con la estructura del mundo, ¿sí? La razón y la naturaleza hablan el mismo lenguaje, por eso podemos conocerla, y tienen la misma estructura, ¿sí? Eso es lo que en racionalismo se dice, bueno, el supuesto fundamental es, en el racionalismo, que la razón y el mundo, que entre la razón y el mundo, o la naturaleza, hay un isomorfismo, es decir, que tienen la misma forma, se corresponden, son afines, ¿sí? Si podemos desentrañar los secretos de la naturaleza, decía Galileo, es porque hablamos su idioma. Su idioma es el de la matemática. ¿Por qué? Porque las propiedades de los objetos, las propiedades que importan, ¿no? Las propiedades cuantificables, son matemáticas, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿De qué manera Galileo está conjugando lo que para Descartes, bueno, también va a funcionar plenamente, que es una consideración de la naturaleza como matematizada, ¿sí? Reducida a sus propiedades matemáticas cuantificables, y una idea acerca de cómo conocerla que implica un racionalismo, que implica justamente considerar que la estructura de la razón y la estructura de la naturaleza son afines. Y que conocer la naturaleza es decir cómo la naturaleza es. Es decir, las propiedades que luego se van a expresar en una ley, en la formulación de una ley, que expresa regularidades de los fenómenos que acontecen siempre de la misma manera, se expresan matemáticamente y revelan el modo en que las cosas son, para un Galileo, para un Descartes. Propiedades de las cosas, ¿sí? No del sujeto, no son relativas al sujeto, se atribuyen a los objetos, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Preguntas? Esto venía a cuenta de, bueno, en la ficha de cátedra se hizo más hincapié en los aportes de Galileo a la discusión, digamos, más astronómica, que tiene que ver con cómo se ponen en cuestión ciertos supuestos fundamentales de la cosmología antigua. Simplemente es discutir que el mundo esté dividido en dos grandes regiones cualitativamente diferentes y que se comportan diferente y se estudian diferente. Galileo va a decir no. La Luna tiene mares y tiene valles, igual que la Tierra, ¿sí? No hay ninguna diferencia cualitativa entre la Luna y la Tierra. La naturaleza. No están compuestos por distintos elementos, ¿sí? Entonces, ¿por qué habríamos de separarlos en distintas regiones o explicarlos de modo diferente? El movimiento de los cuerpos se tiene que explicar a través de las mismas leyes, ¿sí? Con esto está rompiendo con el presupuesto fundamental de la cosmología antigua, que era
la distinción entre cielo y tierra, ¿sí? O entre región supralunar o celeste, o sublunar o terrestre, ¿sí? Galileo está pensando ya en que el movimiento de los cuerpos todos, cualquiera sean sus elementos, digamos, las características de la materia, las características sensoriales, que no nos importan, todos se tienen que poder explicar bajo las mismas leyes. Y digo leyes, no causas. Otra cuestión que Galileo está cuestionando de Aristóteles. No vamos a hablar de causas. De causa tiene un trasfondo metafísico del que no podemos dar cuenta, no sabemos cuándo algo es causa. Esto va a ser una de las críticas del empirismo, ¿no? La relación entre causa y efecto, digamos, nunca sabemos qué es aquello que opera de modo tal que si se da un primer evento se tiene que dar el segundo, con necesidad absoluta, no lo sabemos. Entonces, Galileo no va a hablar de causas, va a hablar de leyes que expresan regularidades de los fenómenos. Dado cierto acontecimiento, nos permite anticipar que va a suceder esto, ¿sí? Eso es una ley. Me ata dos eventos, lo que antes llamamos causa y luego efecto, digamos, me va a atar un acontecimiento que en las mismas condiciones, siempre, debería dar lugar a las mismas consecuencias, ¿sí? Esto expresa una regularidad, no una causa, ¿sí? Galileo está intentando, digamos, sacarse de encima un poco el peso metafísico de la noción de causa y está tratando de suplantarlo por una referencia a la regularidad con la que acontecen ciertos fenómenos. Nada más. Atender solo a los fenómenos. ¿Qué está detrás? ¿Qué sería causa? ¿Qué operaría como aquello sin lo cual un segundo evento no puede darse? Y no lo sabemos. ¿Qué podemos saber? Siempre que se da este antecedente, este evento, bajo las mismas condiciones, sucede esto otro, ¿sí? Y eso se expresará matemáticamente en una ley, ¿sí? Que luego se puede llevar a la empiria y, digamos, ver si en efecto ese constructo mental que es la hipótesis funciona en la realidad del mismo modo, ¿sí? Creo que hay algo que dijimos mencionar y me olvidé. Bueno, me olvidé. Tal vez si no me quiera acordar, me acuerdo. Bueno, mientras, ¿alguna pregunta? ¿Les sirve para ver como contexto, como antecedente de la filosofía cartesiana estas referencias? ¿Pueden ver el lugar en el que está emplazada la filosofía cartesiana de este modo? Convergencias, similitudes, tal vez, o diferencias, o no. Se quedaron mudos. ¿Quedó claro? ¿Algo? Algo, alguna cosa. Sí, profe. Sí, yo ahí estoy, después de todo lo que nos expuso, en realidad también ahí atando cabos ahí con lo que he leído y con lo que nos ha explicado también otra profe. Sí, igual esto en realidad no es que nosotros en un examen no le vamos a andar preguntando por Copérnico, por Galileo, ni por los movimientos de los proyectiles, no es la idea tampoco entrar en detalle en esto, sino que siempre es como una antesala interesante para pensar Descartes, el plantear este contexto, más allá digamos, de lo que ustedes ya conocen y tienen en claro acerca del paso del geocentrismo al heliocentrismo y demás. Está bueno ver también de qué modo se están dando otras transformaciones significativas en este contexto y que impactan de lleno también en la obra de Descartes. Por lo menos en lo que refiere a esto que llamamos la matematización de la naturaleza, una nueva concepción de naturaleza, una nueva concepción de física, porque la física ya con Galileo está deviniendo otra cosa, ¿sí?
una concepción, digamos, racionalista en el planteo de Galileo, ¿sí? Que lo vamos a ver, digamos, más explicitada en un Descartes, pero que están hablando básicamente el mismo lenguaje, en hacer estas distinciones entre aquello que pertenece a los objetos, aquello que pertenece al mundo y aquello que es propio del sujeto, están haciendo como un parteaguas en el modo en que están concibiendo el conocimiento desde el punto de vista del conocimiento sentido estricto, ¿no? ¿Qué puedo conocer verdaderamente? Y las propiedades objetivas justamente del objeto, las propiedades que pertenecen al objeto. El resto, no. El resto no es confiable. El resto no forma parte del interés científico en todo caso, ¿sí? De manera que lo que me interesaba era que ataran estas cosas con aquello que ya han visto sobre Descartes. Igual, el miércoles que viene vamos a estar con Descartes, que es el práctico 5, sí, ¿no? Este era el 4. El práctico 5 es Descartes, así que vamos a estar discutiendo sobre las meditaciones, y ahí sí podemos volver a retomar algunas cuestiones. Cuando vemos algunas cuestiones en el texto, las podemos retomar con algunas cuestiones de las que estamos hoy. Bueno, si no hay ninguna pregunta, dejamos. ¿No? Bueno, profe, nada, yo no leía Brecht todavía, así que por eso igual esto me sirvió como una introducción para irme metiendo de lleno a eso, pero la semana que viene sí vamos a tratar las meditaciones, esas sí las tengo leídas, así que supongo de que ahí me orientaré más, porque aparte es algo que ya veníamos hablando con la otra profe también, Bien. que con ella ya pasamos a Hume directamente. Bien. Sí, no importa si no leíste hasta ahora la obra de Brecht, después la podés leer, digamos, retrospectivamente te sirve las cosas que comentamos porque tal vez te dejen detectar algunas cosas en el texto que tal vez no habrías visto sin algunas informaciones extra, entonces no hay problema, lo lees después con otra lente. La idea de la ficha que estaba en Perco, era llamar la atención sobre algunas cosas que están sugeridas en el texto, en los diálogos, pero que cabía explicitarlos un poco más. Así que bueno, la próxima lean las meditaciones, bueno, ya las tienen leídas seguramente, y vamos a estar hablando sobre eso. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, chao. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos la próxima. Gracias, saludos, profe. Gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Chao.